Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy jugando a Wuchan Fallen Feathers. Tengo el juego súper avanzado y quiero daros mi opinión sobre este título y quizás daros algunos consejos para aquellos que tienen dudas en jugarlo o no. Es un juego que ha llegado con reseñas al principio más bien negativas, aunque con el tiempo parece que los jugadores se van ablandando y todo indica que está gustando. Sobre todo era la mala optimización lo que ha enfadado a los jugadores. Pero eso es algo que se va arreglando a base de parches. Soy de la opinión que los juegos deberían salir terminados sin esperar los parches, pero parece que esto es algo ya muy habitual en los juegos actuales y al final, el que se ha comprado el juego el día 1 lo juega muy roto. Una pena. Bueno, aunque el título sigue teniendo sus problemas, la gente le está dando una oportunidad y se están dando cuenta que no está nada mal. Este juego nos lo han vendido desde hace tiempo como un nuevo Wukong y ya os digo que para nada. Wukong es un juego de acción con algunos toques de Souls y Wuchan es un Souls-like clásico, un auténtico Souls que nos podría recordar al primer Dark Souls o Bloodborne, por lo que nos olvidamos de sus similitudes con el otro gran juego chino. No tienen nada que ver. En Wuchan tenemos un juego con un buen diseño de escenarios, combates que pueden ser lentos y contundentes o más ligeros, con magia y con una historia con distintos finales. Como siempre, la historia no suele ser lo fuerte en los Souls, pero bueno, ahí está. Y la ambientación está muy chula y para el que le guste todo lo asiático, lo chino y todo esto, pues le va a gustar un montón. Bueno, os decía que este juego puede recordarte al primer Dark Souls, y eso puede ser bueno y malo. Es bueno porque bebe de los auténticos Souls-like y para el que nos gustan este tipo de juegos pues nos parece fantástico. Pero hay cosas que se han modernizado y ahora con este Wuchan las volvemos atrás. Como por ejemplo las distancias tan enormes entre un lugar de guardado y otro. En este juego vamos a morir mucho como es normal y me da rabia el tener que volver tan lejos al lugar de rezo que serían las clásicas hogueras. Por otro lado, ya sabéis que perdemos nuestra experiencia y tenemos que llegar hasta donde morimos, pues a veces es tan confuso el mapa con sus recovecos que no sabes bien dónde estabas y empiezas a dar vueltas, con el problema añadido que pueden matarte y perderlo todo. Bueno, mapa. En realidad no tenemos un mapa, tan solo disponemos de una brújula que nos intenta decir más o menos dónde se encuentra el altar de descanso con una flecha roja. O por dónde anda algún NPC con el que puedas hablar y te dé alguna misión secundaria. Esto sería con una flecha amarilla. Pero no tenemos un mapa, y ese fue también el problema en Wukong que luego subsanaron y al final ahí sí pusieron un mapa que venía de lujo. Espero que en este Wuchan haga lo mismo más adelante. En este juego hay muchísimos enemigos por todas partes. Eso sí me ha gustado. Hay muchos tipos de enemigos y no sientes como en otros títulos que siempre estás matando a los mismos. Por otro lado tenemos los bosses, algunos obligatorios para seguir la historia y otros opcionales. Aquí debo señalar que no creo que estén bien nivelados, ya que hay jefes muy fáciles y otros en cambio muy tocahuevos. En general el juego no es de los Souls más difíciles que te vayas a encontrar, pero ya os digo que hay combates muy jodidos, como la comandante Honglan, una auténtica pesadilla. ¿Y qué podemos hacer para salir airosos de estas peleas? Pues en este juego tenemos un árbol de habilidades muy peculiar. Vamos a disponer de varios tipos de armas, como pudieran ser espadas, hachas, lanzas o cuchillas a dos manos. Y en el árbol de habilidades podremos elegir qué arma quiero subir y dedicarle más puntos y progresar con esta arma en concreto. Esto está perfecto, pero lo bueno es que podremos restablecer estos puntos sin coste alguno y cambiar de arma con sus habilidades. ¿Para qué vamos a hacer esto si nos gusta el arma que hemos subido y no queremos cambiar? Pues porque hay jefes que pueden ser más fáciles de vencer con un arma específica. Por ejemplo, hay un jefe al inicio del juego al que podríamos considerar primer gran boss que me di cuenta que con el hacha era mucho más fácil cargármelo. El hacha tiene unos golpes que, aunque sean lentos, son muy contundentes y con cada golpe le dejaba al jefe bastante paralizado y la verdad que me fue muy fácil acabar con él. En cambio, probé con otra arma como pudiera ser la lanza y no fue igual.
La verdad es que las hachas se han convertido en mis armas preferidas del juego, pero tenemos, por ejemplo, las espadas largas que si subes bastante sus habilidades, tendrás la opción de poder utilizar los parries. Y eso, amigos, puede ser muy importante. Y ahí os recuerdo otra vez la pesadilla del comandante. Y es que cuando entramos en los lugares de rezo y vemos la cantidad de cosas que podemos hacer con nuestro personaje, pues al principio es bastante confuso, pero cuando le coges el tranquillo, pues mola mucho. Podemos elegir los combos de las armas, añadir al arma elegida unas piedras llamadas bendiciones que te ayudan a, por ejemplo, aumentar el daño. También podremos teletransportarnos a otros lugares que queremos seguir explorando. Y es que este juego no te aburre, puedes añadir efectos a tu arma gracias a un brazo templado. Efectos como el fuego o corrupción, que pueden ser muy útiles para determinados jefes. Como no, vamos a ir consiguiendo, al igual que las armas, diferentes armaduras, y estas vienen con sus propios atributos, como pudiera ser más resistencia a la peste, al fuego o la congelación. Investigar qué armadura os viene mejor dependiendo de con quién estéis peleando. También tenemos magia en este juego, con unos hechizos que al lanzarlos tienen diferentes efectos. No me digáis que no os está llamando la atención este juego. Si sois amantes de los Souls, os va a gustar, con sus problemillas, pero es un buen Souls-like. Ahora os voy a hablar de una mecánica diferente que tiene este juego. A mí me ha gustado, pero no le gusta a todo el mundo. Os estoy hablando de la locura. Básicamente es algo que le va a ir entrando a nuestro personaje cada vez que vayamos muriendo. Una vez que el icono que está abajo se ponga totalmente en rojo, estará con la locura al máximo, y eso puede ser preocupante, ya que entonces haremos más daño, pero también nos harán a nosotros más daño. Pronto nos llegará un personaje con el que deberemos luchar. Si acaba con nosotros, perderemos todo el mercurio rojo que se utiliza para subir la experiencia, aunque volveremos a tener la locura a cero. A mí me gusta eso de hacer más daño, aunque yo sea más débil. Eso depende de cómo quiera jugar cada uno. Hay muchas cosas interesantes en Wuchan Fallen Feathers. Lugares oscuros, otros con más luz y más verde. Aves que si les lanzas una daga te dan un premio. O unos pequeños duendes que no te digo nada, pero que también te aconsejo cargártelos. También tenemos un amigo al que podemos llamar con un silbato para que nos ayude con algún jefe. Pues podría decir muchas más cosas de este juego, pero no quiero hacer un vídeo muy largo, solo quería que supierais que si os gusta este género, no dudéis en jugarlo. Disfrutar de las diferentes armas, cambiar el árbol de habilidades cuando queráis, perdeos por diferentes caminos, sufrir con los combates, sobre todo con algunos jefes, hablar con todos los NPCs que pueden ser muy útiles y en definitiva disfrutar sufriendo, porque de eso trata un Souls-like. Yo pensaba que iba a ser un juego del montón viendo las primeras valoraciones, pero no ha sido así. Lo estoy terminando y me está gustando mucho. ¿Qué pensáis vosotros de este título? ¿Os gusta? ¿Os ha ayudado este vídeo para haceros una idea de si comprarlo o no? Decir lo que queráis en la caja de comentarios y ya de paso no olvidéis lo importante que son vuestros me gusta y las suscripciones, ya que me motivan para seguir con vosotros. Hasta el próximo vídeo, gamers.